partir de aquí. Ok, habíamos comentado que en la teoría general Keynes dice que no se debe usar política monetaria. ¿Ok? Sin embargo, los keynesianos y de hecho los manuales de macro exponen que hay que hacer política monetaria moviendo la tasa de interés. ¿Ok? Y de hecho, fíjense que lo que nosotros vimos cuando hablamos un poquito de cómo se hace la política monetaria está relacionado más bien al movimiento de la tasa de interés que al movimiento de la base monetaria, ¿no? ¿Okay? El, de hecho, nosotros explicamos que el efecto más bien era por la tasa de interés que se afectaba la base y la oferta, ¿no? ¿Okay? Que es lo que normalmente se enseña en los libros de macro, ¿no? Los monetaristas, liderados por Friedman, ¿okay? Dicen que no, que eso no se debe hacer, ¿okay? Porque ellos creen que la tasa de interés es un precio, ellos dicen que es el precio del dinero, igual que los keynesianos, ¿okay? Y entonces ellos dicen que lo que hay que afectar en realidad es la cantidad de base monetaria, ¿okay? Entonces cuando queremos hacer política monetaria expansiva, emitimos base monetaria, ¿okay? Cuando queremos hacer política restrictiva, entonces recortamos base monetaria, ¿okay? Y bueno, si afectamos la base monetaria, terminamos afectando la oferta, ¿no? ¿Okay? Eso piensan la gente de Friedman. De hecho, Friedman hizo varios estudios econométricos en los cuales demostró, ¿okay? Que si, bueno, no demostró, él intuyó, ¿ok? Porque en realidad esto es una predicción, esto no es una demostración, ¿ok? Que si el, que si si el FED elevaba en 4% la masa monetaria, entonces eso iba a producir un crecimiento constante del PIB, ¿okay? Sin que ocurriera nunca recesión. ¿Okay? Entonces él planteaba como la gran solución a las fluctuaciones económicas el hacer una inyección de dinero del 4% interanual. ¿Okay? Incluso, bueno, él tuvo un programa de televisión, ¿okay? Que fue muy, muy famoso, muy prestigioso, ¿okay? Que inicialmente comenzó con la filial de la CNBC en Chicago, ¿okay? Y que al cabo de un año, ¿okay? Se convirtió en un programa tan visto, ¿okay? Que la CNBC lo cambió de horario y lo puso en cadena nacional, ¿no? O sea, el hombre se encadenaba una vez a la semana y les echaba el cuento a los norteamericanos acerca de la economía. ¿Okay? Friedman era un tipo que hablaba muy sencillo, ¿okay? Un economista que era muy brillante, ¿okay? Y no hablaba con términos económicos muy sofisticados, ¿okay? Por lo cual la gente común y corriente lo entendía. ¿Okay? Y además tenía una capacidad didáctica increíble, ¿no? Y una inteligencia mordaz, ¿saben? Mordaz. El tipo agarraba las cosas en el aire y respondía de una manera brillante. ¿Okay? De hecho, Friedman creo que era una de las mentes más brillantes del siglo XX. ¿Okay? Entonces, bueno, él convenció a muchos norteamericanos de que él tenía razón y de que si se hacía eso no iba a haber nunca más fluctuaciones económicas. ¿Okay? Además, él había predicho el problema que se iba a presentar en los años 80, que era el problema de la estanflación. ¿Okay? Entonces, bueno, él logró mucho prestigio en su momento, ¿no? Y bueno, y hubo un movimiento en los Estados Unidos para tratar de cambiar la constitución, de hacer una enmienda, ¿okay? Obligando al FED a que emitiera este 4% interanual para que no hubiera más nunca ciclo, ¿no? ¿Okay? La cosa casi llegó a- ¿cómo se llama? A, a convertirse en un movimiento para hacer un referéndum con la finalidad de hacer esa enmienda, ¿no? ¿Okay? Y bueno, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia y la Corte desestimó el caso diciendo que la Constitución no debe tener un artículo que hable acerca de lo que debe hacer el FED. ¿Ok? Entonces, a mí me pasan dos cosas con eso. La primera, me gustó muchísimo la decisión de la Corte porque
Creo que de verdad las constituciones no son para eso. ¿Ok? Ahí la Corte tiene razón. ¿Ok? Pero al mismo tiempo me duele que no lo hayan hecho, ¿ok? Porque quizá hubiésemos demostrado que también Friedman está equivocado. ¿Ok? Que incluso hacer esa emisión de 4% de la interanual es tan nefasto como hacer la política keynesiana. ¿Ok? Entonces, lamentablemente no lo podemos probar porque no hay manera y tampoco hay banco central que haga ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ok? Ok, ¿cuáles son los criterios en la clasificación del dinero, no? Yo uso M0 para llamar a la base monetaria. ¿Okay? Creo que hoy en día hay mucha gente que lo está usando, ¿okay? Pero yo lo uso, ¿okay? De hace mucho tiempo. Digo, M0 es la base monetaria. La base monetaria son las monedas y billetes emitidos por el Banco Central y los depósitos del sistema financiero en el Banco Central. Es decir, el encaje y sus excedentes. ¿Okay? Eso es lo que es la base. ¿Okay? El circulante es el dinero de verdad, verdad. ¿Okay? O sea, el dinero que de verdad hay en la economía se llama circulante. ¿Okay? Eso es monedas y billetes más los depósitos a la vista. ¿Qué son los depósitos a la vista? Bueno, hoy en día son las cuentas de corrientes de cheque, ¿okay? Y los depósitos de ahorro con tarjeta de débito. Hay depósitos de ahorro que no tienen tarjeta de débito. ¿Okay? Entonces, el circulante es lo que se mueve con la tarjeta de débito hoy en día en Venezuela. ¿Ok? Y bueno, y también podemos añadir ahí el pago móvil, ¿no? Y bueno, y en el caso norteamericano, a ese M1 le añadimos el CELE, ¿no? ¿Ok? Que es los depósitos con tarjeta de débito. ¿Ok? Eso es lo que es el CELE. ¿Ok? Y bueno, la liquidez, que es lo que los keynesianos dicen que es el dinero, ¿ok? Es M1, ¿ok? Más el cuasidinero, ¿ok? ¿Qué es el cuasidinero? Es una cosa que no es dinero, ¿ok? Que son los depósitos de ahorro sin tarjeta de débito y los depósitos a plazo. ¿Por qué no? Porque eso no es dinero, ¿ok? Porque para yo mover una cuenta de ahorros que no tiene tarjeta de débito, yo tengo que ir al banco, ¿ok? Y hacer una operación financiera, ¿ok? Para convertirlo de aquí a acá, ¿ok? Cuando yo tengo un depósito a plazo, igual yo tengo que ir al banco antes de la fecha del vencimiento y decirle al banco, mire, ese dinero que yo tengo a plazo, no me lo renueve, ¿ok? Me lo deposita en mi cuenta corriente. ¿Ok? O en mi cuenta de ahorro con tarjeta de débito. ¿Ok? Entonces hay que hacer una operación financiera con el cuasi dinero para convertirlo en dinero, ¿no? Por lo cual esa creencia de los keynesianos de que el dinero es el M2, ¿ok? No es totalmente cierta. ¿Ok? Es más, el M2 está a mitad de camino, ¿ok? Entre el dinero de verdad y el dinero ampliado, ¿okay? Que es lo que es la liquidez ampliada, ¿no? La liquidez ampliada para el central era, creo que ya eso está dejando de ser, ¿okay? M3 más los cuasidineros de largo plazo, ¿no? Y en la mayor parte de los países, los cuasidineros de largo plazo son todos los títulos valores de largo plazo. ¿Okay? En Venezuela, los títulos, lo único que estaba en el cuasidinero de largo plazo era la cédula hipotecaria. ¿Okay? Que es un instrumento que está en franca vía de extinción. ¿Okay? Les comento que ese fue el primer encuentro mío con las finanzas, ¿no? ¿Okay? O sea, yo era un niño, bueno, un niño no, un adolescente, ¿no? Y había una muchacha que a mí me gustaba muchísimo, ¿okay? Que era la hermana de un compañero del bachillerato, ¿no? ¿Okay? Entonces yo accedí a enseñarle a Toño, que era el amigo, ¿okay? Física, química y matemática, que más o menos la manejaba bien, ¿okay? Solamente por ver a la chama, ¿no? Y después la chama también fue alumna mía en matemáticas, porque la chama tenía problemas con la matemática. ¿Okay? Este, y bueno, y la mamá de Toño, ¿okay? Ella invertía en cédulas hipotecarias. ¿Okay? Y yo, bueno, tenía la idea de que uno ahorraba en cuenta de ahorro, ¿no? Yo tenía mis ahorros y yo metía mi plata en mi cuenta de ahorro. ¿Okay? Este, el, el- y bueno, y me enteré de que la señora Concepción, que era como se llamaba ella,
¿ok? Este, tenía su plata en cédulas hipotecarias y ganaba muchísimo más que yo, ¿ok? Entonces, a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Y eso también me explicó por qué la gente prefería los bolívares que los dólares, ¿no? ¿Ok? Con el tiempo descubrí eso, ¿no? O sea, por qué la gente prefería tener bolívares que tener dólares en los años 60, 70, ¿ok? Bueno, porque había cédulas hipotecarias y con las cédulas hipotecarias ganaban cerca de un 8,5% de interés, mientras que si tuvieran sus dólares afuera ganarían 1%, ¿no? ¿Ok? Y como el tipo de cambio era fijo, ¿ok? Entonces ganar 8,5 en bolívares era lo mismo que ganar 1% en dólares, ¿ok? Entonces esa fue quizá mi primera lección de finanzas, ¿ok? eh, con la cédula hipotecaria. La cédula hipotecaria va desapareciendo a partir de la devaluación del 82, ¿ok? Perdón, del 83. Cuando el gobierno devalúa en el 83 y monta el control de cambios, bueno, ahí muere el mercado hipotecario venezolano, ¿ok? Y bueno, y la agonía es lenta, ¿no? ¿Ok? Entonces va desapareciendo la cédula, va desapareciendo el crédito hipotecario, ¿ok? Va cayendo la construcción, ¿ok? Y el PIB se va yendo abajo, ¿ok? Lentamente, ¿ok? Gracias a la devaluación del año 83, ¿no? Y bueno, y por supuesto a que desde, desde hacía bastante tiempo se estaba haciendo política monetaria, ¿ok? Y bueno, y esa devaluación había sido producto de la política monetaria, ¿no? Lo cual me sigue ratificando que la política monetaria es nefasta, ¿ok? O sea que así son las cosas, ¿no? ¿Ok? Fíjense, de verdad, este es el dinero, ¿ok? Porque todos estos activos de largo plazo, yo los mantengo como ahorro, igual que los cuasi dineros, ¿ok? De corto plazo, ¿ok? Y los convierto en dinero, ¿ok? A través de una operación financiera, ¿no? Esa operación financiera puede ser el hacer una colita en la taquilla y canjear de una cuenta a otra, ¿ok? O el ir a la bolsa de valores y vender un bono, ¿ok? Para obtener liquidez, ¿no? ¿Ok? Ese es el cuento de esto, ¿no? Entonces los cuasi dineros siempre son eh, instrumentos financieros que son sustitutos del dinero, pero que no pueden ser utilizados inmediatamente con dinero, que necesitan una operación previa para convertirse en M1. ¿Ok? Entonces ahí tienen la explicación de cómo es, qué es lo que es el cuasi dinero y cómo se usa, ¿no? Ahora, ¿cómo ocurre la política monetaria? ¿Ok? De acuerdo a los libros en países serios, ¿ok? Y cuando es expansiva, ¿no? O sea, cuando el Banco Central está en una situación inicial como esta, entonces el Banco Central hace política monetaria y crea nuevos activos, ¿ok? Que son la política monetaria, y contra esos nuevos activos crea un nuevo pasivo, ¿ok? Que es pasivo monetario, ¿ok? Por lo cual hay emisión de dinero. Entonces el, el balance central se expande, ¿ok? Y por eso es que decimos que es una política monetaria expansiva, ¿ok? Cuando la política es contractiva, ¿ok? Oye, es que ni siquiera las láminas están pasando con el cursor, ¿saben? Tengo que pasarlas con, con el mouse, ¿ok? Ok, cuando ocurre en países serios también y la política es contractiva, entonces si estamos en esta situación inicial, ¿ok? el, el Banco Central, que hace política monetaria expansiva, destruye activos, ¿ok? Vende activos, ¿ok? Liquida activos, ¿ok? Y destruye pasivos. Acuérdense que los pasivos son pasivos propios del Banco Central, ¿no? Que son sus billetes, los destruye, los quema, ¿ok? Entonces, eso redunda en una reducción del tamaño del encaje, una contracción del tamaño del encaje, ¿ok? Y por tanto, eso es política monetaria contractiva, es antiinflacionaria, ¿ok? Siempre que la política es expansiva es inflacionaria, porque se infla el balance, se inflan los pasivos monetarios siempre que
contractiva porque se desinfla el balance, porque se desinflan los pasivos monetarios. ¿Ok? Cuando hacemos política monetaria en Venezuela, y la política monetaria en Venezuela normalmente es contractiva, porque normalmente nosotros tenemos mucha inflación y el Banco Central intenta reducir la inflación. ¿Okay? Entonces, el Banco Central emite un pasivo político, ¿okay? Que sustituye al pasivo billetes, ¿okay? Y él cree que está haciendo política monetaria contractiva, ¿okay? Porque redujo la cantidad de billetes, pero esto efectivamente, como comentamos en su momento, no es un pasivo no monetario, yo lo puedo usar para pagar deudas, ¿okay? En el mercado interbancario se puede utilizar para cancelar deuda interbancaria, ¿okay? Por lo cual no es un pasivo no monetario, es un pasivo absolutamente monetario. Y además de ser un pasivo monetario, es un pasivo que genera tasa de interés. ¿Okay? Y bueno, cuando se vence, ¿okay? Esa tasa de interés se añade al pasivo y a la liquidación del monto de capital del pasivo político, ¿okay? Y inyecta más dinero en la economía, por lo cual en una situación contractiva hay inyección de dinero en la economía. ¿Okay? O sea, esta esquizofrenia ocurre en Venezuela. ¿Okay? Y eso es lo que ha provocado que no exista nunca control de la inflación, ¿okay? Desde el año 89, ¿okay? Bueno, desde mucho más atrás, ¿no? Pero desde el año 89 persistentemente por este tipo de política, ¿ok? Sin embargo, bueno, todavía siguen diciendo que esto es un pasivo no monetario, ¿ok? Que eso, no, que eso más bien recorta la inflación. ¿Tú te imaginas la inflación que habría si nosotros no hiciéramos eso? Dicen los tipos del Banco Central y la gente les cree, ¿ok? Entonces, bueno, eso es esquizofrenia pura, ¿ok? Ok, volviendo a las definiciones de dinero, base monetaria es monedas y billetes, ya esta es más la venezolana. ¿Okay? La base monetaria es monedas y billetes más los depósitos del sistema financiero en el Banco Central. ¿Okay? Eso es lo que van a conseguir en el central. El circulante o dinero hoy es monedas y billetes más depósitos a la vista más depósitos de ahorro con tarjeta de débito. ¿Okay? Es más, miren, yo pasé años diciendo desde que las tarjetas de débito son un instrumento de uso frecuente en Venezuela, un medio de pago de uso frecuente, yo me la pasaba diciendo que ya las cuentas de ahorro que tienen tarjeta de débito no son cuasi dinero. ¿Okay? Hasta que por fin parece que el central entendió, ¿okay? Y por ahí por el año 82, ¿okay? Ellos cambiaron el concepto y añadieron los depósitos de ahorro con tarjeta de débito, pero ya el mal estaba hecho. ¿Okay? No existe una base hacia atrás de lo que había de depósitos de ahorro con tarjeta de débito, ¿okay? Por lo cual hasta el 92 la, el M1 es monedas y billetes más depósitos a la vista, ¿ok? Y a partir de M2 es esto, a partir de 92 es esto, perdón, de 2002 es esto, ¿ok? Bueno, y la liquidez monetaria es M1, o sea, todo esto que está aquí, más los cuasidineros de corto plazo. Y los cuasidineros de corto plazo son el depósito de ahorro sin tarjeta de débito, ¿okay? Porque ese no puede ser movilizado, ¿okay? Y el depósito a plazo, ¿okay? Que es un certificado que tampoco puede ser movilizado. ¿Okay? Yo no puedo ir al supermercado con la libreta de ahorros y decirle a la chica de la caja, cóbreme. ¿Okay? Yo tengo que ir primero al banco y convertir esa plata en la libreta en plata en la tarjeta de débito, bien sea porque está en el depósito a la vista o porque está en la cuenta de ahorros con tarjeta de débito, o porque pido que me den el dinero en efectivo, ¿no? Entonces ahí el cuasi dinero dejó de ser cuasi dinero. ¿Okay? Y bueno, y la liquidez ampliada, que también es un concepto que comenté que eso estaba en vías de extinción porque la cédula cada vez es menor. ¿Okay? Hoy en día las cédulas no la compran las personas, ¿no? La cédula la compra la central hipotecaria para, para financiar el negocio hipotecario, ¿okay? Funcionando como si fuera un Ginnie Mae, un Fannie Mae, ¿no? Que es nefasto también, ¿okay?
O sea, eso no es el sistema en el que funciona mejor un sistema de banca hipotecaria, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, bueno, a los keynesianos les debe encantar, ¿ok? A mí no me gusta, ¿ok? Porque eso significa que el gobierno también inyecta dinero en la economía por esa vía, ¿ok? Entonces, bueno, ¿ok? ¿Cómo funciona esto, no? El crédito, ¿ok? Este, se llama expansión secundaria, ¿no? Entonces vamos a suponer que el Banco Central emite y pone en circulación $1.000, ¿no? ¿Ok? Este, esto es más o menos la repetición de lo que vimos antes, ¿no? Los bancos le prestan a las personas todo lo que pueden. Las personas les gusta mantener su dinero en los bancos y no mantenerlos en efectivo, y el sistema funciona con un encaje legal del 10%. ¿Ok? Entonces, esta es la situación inicial. ¿Ok? Banco Central tiene $10.000 emitidos, los pone en circulación, entregándoselos al público. ¿Ok? Así es como entra el dinero en circulación. Y bueno, como el público prefiere tener el dinero en el sistema financiero, entonces el público deposita estos 1.000 en el sistema financiero y la situación inicial pasa a ser esta, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez que el banco tiene esto, ¿ok? Como él probablemente está pagando una cuenta, este, una tasa de interés al individuo que deposita, o en todo caso él quiere sacarle rentabilidad a estos $1.000 que le depositaron, entonces él procede en primer lugar a hacer el encaje legal, ¿okay? Apartar los $100 que tocan, ¿okay? Y depositarlos en el Banco Central y prestar el remanente, ¿no? Prestar los 900, ¿okay? Quien recibe esos 900 es alguien del público. ¿Ok? Para él, esos 900 son un pasivo, él los debe, ¿ok? Y, pero al mismo tiempo que es un pasivo, es un medio de pago, ¿no? ¿Ok? Entonces, él los usa para comprar algo, ¿ok? Y quien lo recibe, para él es un activo, ¿ok? Pero ese activo solamente se liquida depositándolo en el banco comercial, ¿no? Entonces, él procede a ir al banco comercial, deposita esos 900, y entonces el banco comercial actúa como si esos 900 de verdad existieran. ¿Ok? Y bueno, y el central también, ¿no? ¿Ok? Entonces el banco se ve obligado a encajar el 10% de esos 990, ¿ok? Los deposita en el Banco Central, ¿ok? Y los 810 remanentes los presta. ¿Ok? Y bueno, y pasamos a esta situación en la cual alguien recibe ese dinero prestado, lo utiliza para pagar, ¿ok? Que lo recibió como pago, ¿ok? Lo deposita, y actúa como si eso de verdad existiera, ¿ok? Y bueno, eh, encaja el 10% y presta 729, ¿no? Cuando presta 729, quien lo recibe, para él es un pasivo, ¿no? Lo usa para comprar, ¿ok? Y al comprar, entonces él se transfiere aquí, y eso, como comentamos antes, no se detiene nunca hasta que llegamos a esta relación, ¿ok? Donde la liquidez monetaria es igual a la base, ¿ok? O el dinero emitido inicialmente entre el porcentaje de encaje legal. Entonces, si es así, la potencialidad de la liquidez es 1.000 entre 0 y 10, o sea, es 10.000, ¿no? Ese es el máximo potencial de liquidez monetaria que puede haber en un sistema como este. ¿Ok? Y bueno, y eso supondría que esa liquidez estaría conformada por los mismos 1.000 emitidos inicialmente y 9.000 de crédito que otorga el sistema financiero, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí vemos cómo la liquidez requiere que el central entregue algún tipo de crédito, ¿no? ¿Ok? Ese crédito, por supuesto, es equivalente a los depósitos, ¿no? ¿Ok? Uno pudiera decir que la liquidez monetaria es el dinero emitido en efectivo más todos los depósitos, pero también es el dinero efectivo más todos los créditos, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que es la liquidez monetaria. ¿Ok? Bueno, cuando el encaje es 10, la máxima potencialidad es 10.000, ¿no? Si el central varía el encaje y lo lleva a 20, entonces la potencialidad se cae a 5.000,
Y fíjense que la base permanece igual, ¿ok? Permanece siendo 1000, pero lo que se contrajo fue el crédito, ¿no? Se redujo el crédito a 4000, ¿ok? Se redujo el potencial se redujo en 6000, por lo cual una tasa de encaje alta lo que significa es menos crédito, ¿ok? Y también menos depósito, ¿ok? Por eso es que el encaje no es un instrumento que se utiliza para garantizar los pasivos, sino más bien para facilitar o complicar el crédito, ¿no? Esa es la función del encaje. ¿Okay? Y bueno, si el encaje ahora es 5% por disposición del central, entonces la potencialidad de liquidez es 20.000. ¿Okay? Y de nuevo, fíjense, la base sigue siendo 1000, ¿ok? Pero ahora el crédito potencialmente puede ser 19.000, ¿no? Entonces lo único que de verdad varía es el crédito, ¿ok? Entonces, en realidad el encaje lo que es eso, pues es ese mecanismo que permite que el crédito fluya o que no fluya, ¿no? Por eso que en un encaje, en un sistema de encaje 100%, ¿ok? No hay crédito, ¿ok? ¿Estamos? Entonces yo, a pesar de que soy austríaco, soy contrario al sistema de encaje 100%. ¿Ok? Este, si ustedes oyen los videos de Huerta de Soto, probablemente Huerta se convierte en fanático de esto y insiste mucho en que eso hay que hacerlo. ¿Ok? Igual que Rothbard, ¿ok? También lo hace. ¿Ok? Yo creo que esa no es la política adecuada. ¿Ok? Y bueno, sufro mis consecuencias con respecto a eso, ¿no? ¿Ok? Ojo que no soy el único austríaco que cree que el encaje no puede ser 100%. ¿Ok? Hay mucho por ahí que creemos lo mismo. ¿Ok? Todos sufrimos de la misma consecuencia. Dicen que nosotros no somos austríacos. ¿Ok? Por lo menos los cultores de Rothbard, ¿no? ¿Ok? Entonces, no, yo no creo en eso. ¿Ok? Entonces, y ojo, la palabra creer aquí funciona perfectamente. Eso es una religión, eso no es ciencia. ¿Ok? El multiplicador monetario es esto. ¿Ok? La liquidez monetaria es la multiplicación de la base por el multiplicador monetario. El multiplicador monetario es el coeficiente de reserva más el coeficiente de preferencia por el efectivo menos el coeficiente de reserva por el coeficiente de preferencia por el efectivo, ¿no? Y el coeficiente de reserva es el total de reservas, o sea, el encaje más sus excedentes, ¿ok? Entre los depósitos totales. ¿Ok? Y el coeficiente de preferencia por el efectivo es el total de monedas y billetes, ¿ok? Divididos entre el total de depósitos. O sea que si los depósitos crecen mucho, el coeficiente de preferencia por el efectivo se cae, ¿ok? Y esto crece mucho porque la gente prefiere el dinero bancario. ¿Ok? Entonces, esto es producto de las decisiones de los individuos. ¿Ok? O sea, las personas que dicen que van a tener su dinero en los bancos son las que promueven esta C. ¿Ok? Y esto es una decisión del banquero, ¿no? El banquero puede decidir, mira, no, yo no voy a tener encaje excedente, ¿ok? Por lo cual R va a ser más chiquito, ¿ok? O si voy a tener encajes excedentes y en ese caso R es grande. Entonces, mucho del crédito, ¿ok? Es consecuencia de lo que el banquero decide con respecto a esto. ¿Okay? A veces no hay más remedio, a veces cuando el encaje es 100 o 70 o 80 como en Venezuela, el banquero no le queda más remedio, ¿no? Pero esto es una decisión a veces del banquero, por supuesto cuando el encaje es 1%, como en Europa, ¿okay? O medio por ciento como en Estados Unidos, entonces esto es una decisión del banquero. ¿Okay? Y esto es una decisión de los individuos, ¿no? O sea, si los gringos dicen que es bueno tener el dinero en los bancos, entonces C será chiquitico. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que garantiza que haya crédito, pues que el banquero esté dispuesto a prestar y que el individuo esté dispuesto a depositar. ¿Ok? Entonces, en un sistema en el cual, como el venezolano, en el cual las personas se niegan a poner su dinero en el banco y más bien cuando le pagan con cheque hacen la cola para sacarlo en efectivo. ¿Okay? Es un sistema en el cual no debe haber crédito. ¿Okay? Y nuestro sistema siempre fue un sistema de bajo crédito. ¿Okay? Por lo cual, por ese lado, no hay problemas de, de liquidez, ¿no? ¿Okay? O sea que la política monetaria en Venezuela sería un absurdo,
¿ok? Porque yo estoy afectando una variable que no es significativa, pues, ¿ok? Estoy afectando el crédito, ¿ok? Entonces, y también eso ratifica otra cosa, ¿no? Que el crédito no es tan nefasto, ¿no? ¿Ok? Como dicen los rothbardianos, ¿no? ¿Ok? O sea que un país con mucho crédito como los Estados Unidos tiene un PIB muy grande, ¿ok? Crece mucho, le va muy bien, ¿ok? Un país en el cual el crédito es pequeño como Venezuela le va muy mal, es nefasto, ¿ok? Este, no se produce nada, ¿ok? Y no crece, ¿ok? Entonces creo que el crédito no es malo, no es como dicen los rothbardianos, ¿no? Ok, un poco repasando lo que vimos antes, ¿ok? Cuando nosotros hacemos política monetaria expansiva en un banco que es una caja de conversión, entonces nosotros recibimos reservas, ¿ok? Que vienen por el lado de las exportaciones, ¿ok? Y emitimos dinero base, ¿ok? Entonces esto es expansivo del balance del central, ¿ok? Y esto suele ser inflacionario, porque en realidad inflacionario lo que significa es el incremento de la masa de dinero, ¿no? Eso es lo que significa inflacionario. Y contrario, cuando yo compro dólares, ¿okay? Cuando yo hago la colita en el banco y digo, mire, yo quiero comprar 100 dólares, entonces yo estoy destruyendo reservas y destruyendo dinero base. Entonces la compra de dólares, ¿okay? Tampoco es tan nefasta, eso de perder reservas no es nefasto porque eso supone que contribuye más a la inflación sin hacer tanto daño como la política monetaria. ¿Okay? Es más, de hecho, eso es lo que durante mucho tiempo mantuvo el tipo de cambio estable, ¿okay? El que no hubiese mucha inflación, ¿okay? El que la gente demandaba de tanto en tanto dólares para hacer o ahorros o para hacer este, compras en el exterior, ¿no? ¿Okay? Este, Acuérdense que hablamos de la asistencia financiera como la forma en la que el Banco Central actúa como prestamista de última instancia, ¿no? En los Estados Unidos, eso es lo que se denomina hoy Fed Funds. ¿Okay? En su tiempo, ¿okay? Eso se llamó, cuando era muy parecido a lo que hacemos nosotros aquí en Venezuela, lo llamaban Window Operation. ¿Okay? Operations es con una sola P. ¿Okay? Entonces, Window Operation, o sea, operaciones de la taquilla. ¿Okay? Porque los bancos iban a la taquilla a pedir prestado, bien sea por la vía del descuento, por la del descuento, por la del anticipo, la del reporto. En Venezuela sigue siendo esto. ¿Okay? O sea, no, recientemente es que el central está tratando de hacer préstamos directos a la banca. ¿Okay? Pero es lo que normalmente ocurre, ¿no? ¿Y por qué no se hacían window operations? ¿Okay? Eh, Mucho más adelante, ¿no? Estoy hablando de los inicios del FED en los cuales se hacía el window operation, ¿no? Porque antes los bancos podían comprar títulos valores. ¿Okay? Cuando se hace la ley Douglas-Steagall, ¿okay? En Estados Unidos, el Douglas-Steagall Act, ¿okay? Ellos prohíben la compra de títulos valores y entonces el FED no le quedó más remedio que prestar dinero directamente, pues. Entonces eran préstamos directos. ¿Okay? Aquí en Venezuela a los bancos les permiten hacer compras de bonos, ¿okay? Y esas son las que se utilizan en las operaciones de anticipo de reporto, ¿okay? Del Banco Central. ¿Okay? Un poco repasando lo de la política monetaria expansiva, que fue por lo que dijimos que la tasa de interés era lo que se mueve, el central baja la tasa que él aplica por ese tipo de operaciones, eso afecta el resto de las tasas del sistema financiero. Si eso pasa, eso debería afectar la demanda de crédito. Si efectivamente lo afecta, eso debería redundar en más crédito y por tanto redundar en más liquidez, ¿no? ¿Okay? Y comentamos que probablemente esto se rompe en algún momento del mecanismo de transmisión, ¿no? O sea, puede ser que el central baje la tasa y los bancos deciden no bajarla, ¿ok? Ahí se rompió la, la línea de causación, ¿ok? Supongamos que sí pasa, pero la gente no aumenta su demanda de crédito y no, entonces aquí fue donde se rompió, ¿ok? Supongamos que la gente tiene más demanda de crédito, pero no consigue crédito, por lo cual se rompe aquí. ¿Okay? Por eso que se habla de que esto no es efectivamente una política monetaria. ¿Okay?
Y bueno, y cuando es contractiva, el central sube su tasa, ¿ok? Eso redunda en probablemente en un aumento de la tasa del sistema financiero, eso redunda en una disminución de la demanda de crédito, redunda en una disminución del crédito y por último redunda en una caída en la liquidez, ¿no? Y igual se puede romper la línea de causación en cualquiera de los puntos, ¿no? ¿Okay? Por eso es que se habla de que esto no necesariamente es una política monetaria efectiva, ¿no? ¿Okay? Y bueno, pero sí, contablemente es expansiva cuando, ¿cómo se llama? Y causa la expansión o el crecimiento del balance, pero por la vía de activos no duros, ¿ok? O sea, yo estoy emitiendo este dinero no sobre reserva, sino sobre un crédito, ¿ok? Que puede ser no pagado, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y cuando es contractivo, el crédito se reduce y se reduce la cantidad de dinero y esto es contractivo el balance. ¿Okay? Este, el otro mecanismo, ¿okay? Es la operación de mercado abierto. ¿Okay? Allá va. La operación de mercado abierto, ¿okay? Que en los libros funciona de esta manera, o sea que el Banco Central compra títulos valores emitidos por el gobierno. Fíjense, si en Estados Unidos los bancos no tienen títulos valores, ¿okay? Entonces esta operación se hace con el público. ¿Okay? O sea, el central va a la bolsa y compra los bonos del gobierno, ¿okay? En mercado secundario. Igual el central va a la bolsa y vende los títulos a el público, ¿okay? No a los bancos. Entonces el Banco Central está inyectando o recortando base monetaria, ¿ok? Inyectando o recortando billetes, ¿ok? ¿Ok? Lo cual inmediatamente afecta la liquidez monetaria, ¿ok? Pero cuando el central compra los títulos o los vende, el central está variando los precios de los títulos, ¿ok? Hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Y afectando las tasas de rendimiento de esos títulos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto, por supuesto, para un hombre como Friedman es un escándalo, ¿okay? Porque el central está afectando un precio de un bono, ¿okay? Y a través de la afectación del precio del bono está afectando la tasa de interés de ese bono, ¿no? ¿Okay? La tasa de rendimiento de ese bono. Como ese bono es una tasa marcadora, ¿okay? Los bonos de la deuda pública gringa son importantísimos como marcador de tasas, entonces eso debería afectar las tasas del sistema financiero. Aquí comienzan los deberían, ¿no? Este, debería afectar, debería elevarse la demanda de crédito, debería aumentar el crédito, por tanto, aumentar la liquidez. ¿Okay? Y caso contrario, esto redunda en probablemente un aumento de la tasa de las tasas del sistema financiero. Si eso pasa, podría aumentar la demanda, disminuir la demanda de crédito. Si eso pasa, disminuye el crédito. Y si eso pasa, disminuye la liquidez. Entonces, esta vía, que es la vía del crédito, es parecida a la asistencia financiera, es condicional. ¿Okay? Aquí sí es efectivo, ¿no? Por eso es que el Fed, el Fondo Monetario dice que le gusta es esto. ¿Okay? Porque esto sí es política monetaria. ¿Okay? Y bueno, y cuando el central compra los títulos, entonces está ampliando su balance y eso es expansivo del balance, es inflacionario, ¿okay? Y cuando el central está vendiendo los títulos, ¿okay? Eh, entonces recorta base y recorta el balance, ¿okay? Y comentamos que en Venezuela eso se hace con pasivos propios, ¿no? O sea, cuando Miguel Rodríguez